Estimadas y estimados participantes, en la sesión de hoy vamos a hacer dos cosas. Primero lo vamos a escuchar al señor Ricardo Quijarro, que en la sesión anterior nos prometió que nos iba a decir algo, y luego vamos a ver lo que son las correlaciones entre grupos sociales y preferencia electoral. Como este es un tema bastante complicado que nos va a llevar por lo menos dos sesiones, primero escucharemos a don Ricardo Quijarro y luego entraremos a un tema típico de la politología, que son las correlaciones entre dos grupos sociales. Gracias, don Ricardo. Nuestro compañero Ricardo Quijarro señala dos puntos diferentes. En primer lugar, la parte técnica. Y aquí no hay duda que el sistema boliviano es uno de los más avanzados del mundo antes de ingresar al sistema electrónico completo. Antes de eso, el sistema de papeleta, de una sola papeleta multicolor y multisigno, con los retratos de los candidatos a presidente, diferentes colores por partido, etc. Y una sola papeleta, de modo que no puede haber un partido que trate de introducir papeletas ajenas, es realmente un sistema bastante avanzado. En ese sentido podemos estar orgullosos. La Corte Nacional Electoral, la llamada de los notables, que funcionó a partir más o menos de 1995 bajo la presidencia de un gran criminólogo y catedrático de esta facultad, Huáscar Cajías, introdujo esas mejoras. También el principio de preclusión, o sea, una vez de que se ha hecho un acta, esa acta tiene valor jurídico completo y no puede ser impugnada si está bien hecha, está bien presentada, o sea, y no se puede repetir. Varios principios de ese tipo han sido introducidos por esa corte de notables, y en la parte de la papeleta multicolor y multisigno ha primado la influencia de un gran, yo me atrevo a decir, especialista en procesos electrónicos, que era Iván Guzmán de Rojas. Tal vez ustedes, chicos jóvenes, han oído hablar del padre de él, que era el pintor Cecilio Guzmán de Rojas, que aparecía todavía en la última serie, que todavía es legal, de los billetes de 10 bolivianos. Este Guzmán de Rojas, el hijo Iván, es el que ha creado también algo que podría interesarles vagamente a ustedes, que es el sistema de traducción simultánea inmediata a tamili vía aymara. O sea, si uno quería, por ejemplo, traducir un texto del inglés al chino o del húngaro al croata, se lo hacía vía aymara. Él ha inventado ese procedimiento que comercialmente no ha tenido éxito, creo que simplemente es muy caro, pero que es completamente confiable. Con su teoría, y es el segundo argumento, Iván Guzmán de Rojas ha propuesto una teoría que se llama la lógica trivalente del idioma aymara. Él cree haber descubierto que el aymara es el único idioma a nivel mundial que tiene tres formas de hablar: la afirmativa, la negativa y la mixta. O sea, cuando uno dice claramente sí, cuando uno dice no y cuando uno dice quizá, tal vez. Y él cree que eso es parte del núcleo mismo de la gramática aymara. Como yo no entiendo cosas de electrónica, me abstengo de comentar si sirve o no, y si es verdad que el idioma aymara tiene o no una lógica trivalente que sería única a nivel mundial, y que por eso la estructura del idioma aymara, no las palabras, no la terminología, sino la estructura lógica del
idioma, sería lo más cercano a un sistema electrónico moderno. Yo obviamente no puedo juzgar, no les puedo decir nada. Lo que a mí sí siempre me ha sorprendido es que esta teoría trivalente, cuyo primer libro salió hacia 1985, nunca fue tomado en cuenta por los movimientos indianistas, por el MAS, por todos los radicales indianistas, nunca se molestaron en discutir siquiera el posible avance que ha hecho Guzmán de Rojas. Cuando él llegó a la corte, fue primero vicepresidente y luego presidente, durante mucho tiempo, él es el que instituyó la papeleta multicolor, multisigno, la forma más racional en que estaban distribuidas las mesas electorales, que es lo que ha quedado hasta hoy. La distribución actual de mesas es exactamente la que él propuso ya por el año 2001-2002 y que ha quedado casi sin modificación en el país. Entonces, don Ricardo, aquí tenemos algo de lo cual los bolivianos podemos estar muy orgullosos. O sea, un sistema electoral muy avanzado antes de entrar a la fase electrónica. Estimadas y estimados oyentes, lo más probable es que en los años venideros este sistema de la papeleta sea reemplazado por máquinas donde uno simplemente al votar aprieta una posibilidad y nada más. Y ese sistema naturalmente automáticamente va sumando, es decir, va haciendo el cómputo siguiendo la propia votación, de modo que cuando la votación está completa es facilísimo unir los resultados de las diferentes mesas, eso es cuestión de instantánea, y de los diferentes departamentos, de modo que uno pueda tener casi inmediatamente el resultado final. El gran problema es que esos sistemas electrónicos se prestan a algunas manipulaciones si uno tiene un programador experto en esos temas. Ese es el gran problema. Pero este sistema se usa en muchos países de Europa, no en todos. Se usa en Venezuela, por ejemplo, el sistema ese, etc. En Venezuela es mixto, se hace la votación electrónica, pero la persona tiene que firmar un acta. Entonces, estimado público, estamos ante cambios tecnológicos en los sistemas electorales que realmente van a modificar todo lo que les pueda decir. Y todo lo que les pueda yo decir aquí puede quedar en poco tiempo anacrónico, desfasado por el avance tecnológico, y por lo tanto no es pues muy interesante. Estas cuestiones técnicas no son, digamos, tampoco es un tema realmente muy politológico. Lo que sí tiene más valor politológico es lo que no pueden hacer las encuestas. Esto, estimado público, vamos a ver inmediatamente otras dos posibilidades, que son la proveniencia regional y la pertenencia religiosa. Estas son correlaciones que no se pueden hacer mediante encuestas. Ustedes saben, cuando una empresa encuestadora pregunta por quién votaría usted, en primer lugar tiene que ser anónima la persona. Por ejemplo, se llama por un sistema aleatorio de búsqueda de números, tienen que ser completamente casuales, es decir, aleatorios, fortuitos los números, se llama y se le pregunta simplemente por quién va a votar. Pero no se le pregunta, bueno, y usted encuestado, dígame a qué clase social pertenece o cuál es su nivel educativo. No se le puede preguntar eso. Por lo tanto, este tipo de correlaciones, que es una de las grandes ocupaciones de la politología, no pueden ser, por suerte, reemplazadas por encuestas.
Y por lo tanto aquí, que es lo que yo quería señalar ante todo, aquí hay un campo para analistas politológicos y por lo tanto un espacio ocupacional profesional para ustedes. Cuando vamos a ver también al final de esta sesión y al final de la otra, me voy a permitir a los posibles analistas algunos consejos. Yo les he mandado por el grupo de WhatsApp que tenemos, les he mandado la última edición del periódico del suplemento político Péndulo Político. Ya les he contado quién publica, etcétera, etcétera. Uno de los articulistas que nunca fallan es Eduardo Leaño, director de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Pública del Alto, y el otro que también nunca falla es Franklin Pareja, que es catedrático de esta carrera y seguramente ustedes ya han cursado algún módulo con él, ¿no es cierto? Y están, me imagino, encantados de tener tan ilustre profesor. Él es un columnista realmente muy firme del Péndulo Político. Yo no necesariamente comparto todas sus ideas, pero no hay duda de que es un hombre serio. Es decir, que las opiniones que él hace, que él publica, están relativamente bien fundamentadas. Y eso es un tema que vamos a mencionar para los posibles analistas. Y este es un ejercicio típico de analistas. Una correlación, estimados oyentes, es el vínculo que existe entre dos variables sociales. Una variable es, por ejemplo, a cuál clase social, a cuál nivel educativo, a cuál grupo religioso o a cuál proveniencia regional pertenecen los votantes. Y el otro son las preferencias electorales. Los politólogos siempre han estudiado ese tipo de preferencias electorales ligadas a grupos sociales, porque así se puede, más o menos con mucha inseguridad, se puede también predecir cómo va a ser el resultado electoral. Esto viene, esta tendencia a hacer estas correlaciones, desde 1789, cuando después de la Revolución Francesa se estableció la Asamblea Nacional, y en esa Asamblea Nacional los diputados electos tomaron asiento de acuerdo a preferencias ideológicas. De ahí viene, estimado público, la curiosa idea, completamente casual, podría haber sido la inversa, de que a la derecha del presidente de la Asamblea se sentaban los conservadores y a la izquierda los revolucionarios o reformistas y los moderados en el centro. No sé qué les parece a ustedes esta idea ya de repartir a un grupo humano, los parlamentarios electos, por preferencias obviamente ideológicas. Obviamente ha habido y hay siempre en todo parlamento lo que se llama la fluctuación, que aquí en Bolivia es muy mal vista, es vista generalmente como un transfugio, o sea, algo que hasta puede hacer perder el curul al que comete ese transfugio. Pero en otros países el diputado se considera que se lo ha elegido a él personalmente, no necesariamente al partido. Sobre todo los parlamentos de tradición liberal individualista consideran que lo importante es la decisión del individuo, no la pertenencia a un colectivo como son los partidos. Y por lo tanto, si el diputado quiere cambiar de partido, es su pleno derecho. Quiero mostrarles solamente un famoso ejemplo histórico. Sin duda alguna, Sir Winston Churchill ha sido el político británico más famoso del siglo XX. Además, un hombre que ganó el Premio Nobel de Literatura,
sus libros, por lo menos hasta hace unos 20, 30 años, se leían corrientemente, todavía son clásicos en la Gran Bretaña, son clásicos de la literatura y de la historia. Por ejemplo, su famosa obra en 4 volúmenes, Historia de los pueblos de habla inglesa, que es realmente una obra monumental y muy bien escrita. Por eso le dieron el premio Nobel de Literatura. Lo que quiero mencionarles de Churchill es que él cambió 2 veces en su vida de pertenencia a un partido político. Él empezó como diputado electo por el Partido Conservador cuando él notó, muy astutamente, que la preferencia electoral se volcaba al Partido Liberal, lo cual pasó, él se volvió liberal. Y cuando notó, después de 20 años de pertenencia al Partido Liberal y haber sido ministro de Economía, de Marina, de Guerra y de otras cosas en el Partido Liberal, él notó que ese partido descendía, él se volvió a pasar al Partido Conservador. Como era un personaje muy valioso políticamente, los partidos lo aceptaban con gusto, lo cual no siempre ocurre. Imagínense ustedes aquí un tipo así que cambie ostentativa y públicamente de partido. Aquí es una cosa que no sería bien vista, porque aquí hay la idea más bien tradicional de la cultura española, la cultura del honor, de la identidad. El transfugio aquí está muy mal visto, pero en otros países no es tanto. En Alemania tampoco, el diputado puede cambiar de bancada y nadie puede decirle nada. Entonces, estimado público, desde un comienzo se ha pensado que la gente de clase alta elige partidos de derecha. Es naturalmente una interpretación muy elemental que puede y falla en la mayoría de las veces. Pero se considera en líneas muy generales que la gente de clase alta vota por partidos de derecha, los de clase media por partidos intermedios y los de clase baja por partidos de izquierda. Por lo menos eso fue así durante la mayoría del siglo XIX y en la mayoría de los países europeos. Quiero mostrarles o mencionarles unos interesantes escritos. Como estos partidos de izquierda, legalmente ya permitidos en Europa a partir más o menos de 1870-75, en cada elección aumentaban y aumentaban su caudal de votos y por lo tanto su caudal de parlamentarios, Friedrich Engels, el amigo, protector y el albacea de Karl Marx, creyó en sus últimos escritos que no había necesidad de una revolución violenta porque la izquierda iba a ganar legalmente las elecciones de manera muy grande. Y así pasó hasta la Primera Guerra Mundial. Los partidos socialdemocráticos, que se llamaban así en Alemania, en los países escandinavos, o socialistas como en Francia y España, esos partidos aumentaban siempre su caudal de votos hasta 1914. Ahí vino la notable diversificación del voto. Entonces Engels, en sus últimos escritos, él abogó por una revolución pacífica porque la mayoría del electorado iba a votar por los partidos de izquierda. No había ningún partido comunista en esa época, la socialdemocracia era lo más a la izquierda. Y por lo tanto, él pensó que en forma legal y pacífica la izquierda se iba a apoderar de los gobiernos de todos los países industrializados, lo cual no ocurrió porque a partir de 1914, primero, la socialdemocracia se dividió en todos los países de Europa. La parte central, la parte mayoritaria, siguió fiel, pero la parte izquierdista tomó el nombre de Partido Comunista.
Además, como siempre, como es lo lógico en la izquierda, con muchas fracturas. Y a partir de 1914 empezó a mermar la cantidad de votos recibidos por los partidos de izquierda. Entonces aquí ya vemos que a partir más o menos de la Primera Guerra Mundial, en estos países no se puede decir que la gente de clase baja votaba exclusivamente por partidos de izquierda. Porque, por ejemplo, en el caso alemán, que es el más estudiado, se notó que mucha gente de origen obrero empezaba a votar por partidos del centro y hasta de la derecha. Y a partir de 1930, esa masa de obreros asalariados empezó a votar directamente por la extrema derecha. Por lo tanto, esa visión convencional, estimado público, ha resultado históricamente ser falsa, insostenible. Pero en Bolivia podemos decir que más o menos, hasta 1952, tal vez un poco más, los votantes, hasta 1952 no votaban las mujeres ni los campesinos, que la clase alta votaba por partidos tradicionales, como el Partido Liberal y el Partido Republicano, que todavía participaron en la elección de 1951. El Partido de la Unión Republicana Socialista, el llamado PURS, salió en segundo lugar, muy cerca de la primera corriente votada, que fue el MNR de Paz Extensor. Si en ese momento el gobierno, en lugar de tomar una actitud de pánico, que fue lo que hizo Urriola-Goitia, presidente, que era del Partido de la Unión Republicana, al ver ese pequeño desastre electoral de su partido, entró en miedo y se fue del país, dejando en el gobierno a una junta militar, ni siquiera al presidente, no había vicepresidente, ni siquiera al presidente del Parlamento, que hubiera sido lo legal, o algo así, o al presidente de la Corte Suprema, como estaba establecido en la Constitución, sino que se fue del país y subió el general Hugo Vallivian. Estimado público, si se hubiese, ese Parlamento no se reunió, si se hubiese reunido ese Parlamento, los partidos de centro y derecha tenían una muy cómoda mayoría y hubieran elegido, lo cual era totalmente legal, al segundo mejor situado, o también se podía al tercero mejor situado. Pero entraron en pánico ante la victoria que no se esperaba de Víctor Paz Extensoro. Eso quiere decir que las elecciones fueron relativamente limpias, ganó la oposición. Y, estimado público, vino el gran cambio que fue 1952 y la revolución. A partir de 1952, la clase alta boliviana, por ejemplo, en las elecciones de 1956, 60 y 64, votó por Falange Socialista Boliviana. Falange era entonces, ahora no existe ese partido, era realmente el partido por el cual votaba la clase alta en el país, muy marcadamente en el oriente boliviano, Santa Cruz, Beni, etc. Luego ese voto de la clase alta se transfirió al general René Barrientos y a su efímero partido que él fundó y que ganó las elecciones de 1966 y que luego se disolvió. Y después esa misma clase alta ha votado, con excepciones, obviamente. Hay muchos individuos de la clase alta que votaban por otros partidos. Simplemente me refiero a una interpretación posible. Aquí no hay ninguna seguridad empírica. Esa clase alta votó por el general Banzer, por ejemplo, en las elecciones de o por la persona designada por Banzer en las elecciones del 78, 79 y 80. Las clases medias en este país, estimado público, desde que se fundó el movimiento nacionalista revolucionario,
revolucionario, en 1941 votaron masivamente por ese partido, parcialmente por Falange, muy parcialmente, y luego le he puesto voto cambiante porque la clase media, y eso vale para todos, la clase media es muy difícil de decir con claridad por quién vota. Ahí está hasta hoy. Las clases medias realmente no tienen de antemano una opción clara, sino que ahí está también la posibilidad para un partido nuevo de conquistar el poder, porque las clases medias, que además se van agrandando a lo largo del tiempo, esas clases medias, estimado público, no tienen generalmente un patrón de conducta electoral definido. Quiero mostrarles a toda velocidad una típica pirámide de las clases sociales para que vean ustedes por qué esto es tan bien así. En la visión tradicional del mundo, estimado público, esta es la visión tradicional y esta es la actual. En casi todos los países del mundo, la clase alta siempre ha sido el vértice superior de la pirámide social y numéricamente, como ustedes pueden ver, la minoría. En todos los países del mundo. La clase alta además es la clase de los privilegiados y ellos más bien están contentos de ser una fina minoría, una minoría además con mucho poder. En cambio, las clases medias están aquí. Aquí lo vamos a pintar así. Que siempre han tenido una opinión cambiante, nunca han tenido una opción política clara. Esas clases medias, y esto vale también para Bolivia, en la época actual ya no es la pirámide clásica, sino es la cebolla, la mejor interpretación gráfica de cómo es la pirámide social. O sea, estimado público, lo que tenemos hoy también en Bolivia son clases medias que han crecido enormemente a costa de las clases bajas y de la alta. Y esas clases medias, estimado público, es lo que hay que tratar de conquistar cuando uno funda un partido o ingresa a un partido y trata naturalmente de conquistar un cierto poder político. Esta opinión, estimado público, sobre la graficación, o sea, sobre la representación gráfica de la estructura social de un país, la última es contraria a la opinión marxista. Los marxistas en su mayoría todavía hoy creen que las clases medias son relativamente pequeñas, según Marx estaban destinadas a desaparecer, lo cual obviamente no ha sucedido. No es este el tema, pero yo les digo que es uno de los grandes temas de la politología, es la construcción teórica, pero que se acerca a la realidad de la estructura social, porque la estructura social hoy es mucho más compleja que antes. La clase media hay que siempre referirse en plural, por eso le he puesto aquí medias, porque en sí es una clase muy heterogénea, con muy marcadas diferencias internas, lo cual vale también para las preferencias electorales. En los países más avanzados, la clase baja tradicional, los obreros de fábrica, tienden a desaparecer. Y con ello también baja la influencia de algunos organismos institucionales ligados a las antiguas clases subalternas bajas, por ejemplo, los sindicatos, que en Europa Occidental hoy
juegan un rol cada vez más reducido, porque numéricamente el potencial de la clase trabajadora tradicional, el obrero de fábrica, se ha reducido numéricamente de manera muy clara. Algo así también pasa en Bolivia, estimado público, también. Cada vez las clases medias son más grandes numéricamente y más importantes. Y naturalmente, para conquistar esas clases se necesitan políticamente instrumentos, propaganda, programas o simples sistemas de interpelación cada vez más refinados para tener el favor de esas clases. En la época tradicional, digamos hasta 1985, cuando empieza el periodo neoliberal, las clases bajas bolivianas, por lo que se sabe, han votado por partidos de izquierda, muchos grupúsculos, antiguamente el PIR, posteriormente el POR, una parte naturalmente votaba por el MNR, que era un partido policlasista. Es un partido que creo que existe todavía como estructura hoy en día, creo que todavía existe. Por lo menos hay una dirigencia del MNR, aunque creo que han perdido la personería jurídica, pero creo que todavía hay algo. Por ejemplo, el último gran líder creo que todavía es Luis Eduardo Siles. No sé si han oído ustedes hablar de este curioso personaje, Chichi Siles. Todavía creo que por lo menos vagamente existe el partido. Creo que en Tarija y en el Beni todavía tienen una fuerza residual. Entonces, ¿qué es aquí lo que podemos decir ya en la época anterior a lo que podríamos llamar la modernización y democratización de la política boliviana a partir más o menos del 82-85? Podemos decir que la adscripción de la preferencia política a una clase social era incierta y además confusa. Ustedes ven, el MNR y FSB están en más de una posibilidad. Y siempre hay naturalmente estratos de la clase media, por eso le he puesto cambiante, porque a veces votan por un partido de la derecha, a veces por uno de la izquierda, etc. Muy cambiante. Eso se puede analizar aquí comparando, por ejemplo, en un periodo muy breve de tiempo, las tres elecciones generales que hubo los años 78, 79 y 80. Como era un periodo todavía manejado por los militares, no pudo el candidato que ganó en esas tres elecciones no pudo tomar el poder hasta 1982. En la última elección del 80, poco antes del golpe de Estado de Luis García Meza, el primero mejor situado fue Hernán Siles Suazo. Pero, estimado público, no obtuvo la mayoría de votos, sino que se acercó a un 35%. Quiere decir esto que esa relativa dispersión del voto, el que no exista un clarísimo ganador, es algo que tiene mucha historia en Bolivia. Aquí no ha habido un movimiento de centro-izquierda poderoso, compacto, que todavía ilumine los cerebros y los corazones de la gente, como el peronismo argentino aquí, que ya tiene más de 80 años. Aquí no ha habido algo así. Entonces, aquí realmente ha habido mucha más dispersión del voto que en la Argentina. No sé si usted quiere decir algo más sobre la situación argentina, don Ricardo.